Hola a todos, ¿qué tal? Acabamos de ver un video sobre eh, el video hecho por UPC-TV y los estudiantes de música. Bienvenidos a todos a la última charla. Si me dan un minutito. Ahora sí. Bienvenidos a todos a la última charla de Imagen Week. Esta es la quinta edición que tenemos estas charlas y queremos darles la bienvenida. Gracias por haber asistido a las anteriores y esperamos que disfruten esta. Mi nombre es Camila Cobos, soy estudiante de 10º ciclo de la carrera de Comunicaciones e Imagen Empresarial en la UPC. Hoy día tendré la oportunidad de moderar esta charla. Queremos darle también la bienvenida a nuestra decana de la carrera, Úrsula. Gracias por asistir. Y por último, quiero presentar a nuestro ponente, Miguel Ríos. Miguel, comunicador y publicista, especialista en estrategias de campañas sociales. Ha trabajado en varias agencias de comunicación y agencias de marketing político. También ha sido jefe de comunicaciones en la Federación Peruana de Fútbol, con un equipo que logró la transformación de la percepción del fútbol peruano y que culminó con la participación en el Mundial. Él también ha sido fundador de ALMA, agencia de comunicación especializada en contenidos y campañas sociales, y actualmente lidera el área de innovación y desarrollo de la Beneficencia de Lima. Hoy en día es coordinador general de la Casa de Todos, que de eso nos va a hablar hoy día en la charla. Miguel, te doy el pase. Hola, ¿cómo estás, Camila? Gracias. En primer lugar, no sé si alguien me pueda confirmar que estamos bien con el audio. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias a la UPC por la invitación. Gracias, Úrsula, con quien además, ojalá que tengamos el tiempo a lo largo de esta tarde, pero tenemos un par de sorpresas ahí trabajando con Úrsula. Gracias, Claudia, también por ese tiempo, por la atención, por la dedicación, y a todo el equipo que ha hecho posible que podamos disfrutar de todas estas charlas Wix a lo largo de estas semanas, y bueno, y en puntual a todas las chicas que han estado detrás de que lo de hoy día salga muy bien. De lo que se trata es que podamos tomarnos una hora, un momento para compartir acerca de un proyecto que es un proyecto especial para mí, es un proyecto especial para la beneficencia, que es el proyecto de Casa de Todos, que para muchos además ha sido una de las mejores noticias en medio de la circunstancia tan compleja que nos toca atravesar como país, como mundo. Mientras pasabas la canción, Camila, me tomé el tiempo para ver un poco a los invitados que nos acompañan hoy día. Me dio mucho gusto de ver a varios amigos, a varias personas que acompañan el proyecto, pero además ahí escondido entre los invitados nos acompaña también Guillermo Ackerman, que es el presidente de la Beneficencia de Lima, que seguramente me va a mandar ahora unos WhatsApps. Pero bueno, vamos a iniciar esta presentación. Les voy a compartir una pantalla para poder comentar. Muy bien. Con lo primero que comienzo en muchas de las charlas, de las ponencias que me ha tocado llevar es, con esto que es anecdótico, pero que es importante precisarlo, muchas personas nos conocen como Beneficencia de Lima. Sin embargo, la I siempre está de más y es Beneficencia de Lima. Ahora les voy a explicar un poco de qué se trata. La Beneficencia de Lima es una institución, una probablemente de las más antiguas del país. Es una institución que tiene 185 años sirviendo a los más necesitados de Lima. Se funda hace ya casi, además, 186 años por encargo del presidente de la República, con una misión bastante clara, bastante sencilla, que básicamente es, por favor, háganse cargo de los más necesitados, de los pobres de la ciudad. Es así que la Beneficencia como institución adopta esta misión tan particular, tan cargada de amor, de caridad, no sin precisar, claro, que una misión difícil.
a comienzos del año pasado, a comienzos del año 2000, o del año pasado, o a finales del año pasado, a finales del 2018, todas las beneficencias del país se convierten en instituciones privadas. Esto generó un cambio en la beneficencia de Lima, en primer lugar un cambio de gestión importante que hizo que asumamos el reto de transformar por completo una institución muy venida menos en los últimos 50 años y poder ayudar a que la institución pueda reencontrarse con su esencia, que básicamente, como les comentaba al comienzo, es servir a los que más necesitan. Es ahí que nos topamos con el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, que en una de sus frases célebres decía: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Es por eso que para nosotros la esencia de la beneficencia hoy en día es el servicio. De hecho, el lema de la institución ahora es vivir para servir. Y desde este punto de partida es que tenemos que entender el proyecto de Casa de Todos. Como les comentaba, la beneficencia es esa institución antiquísima, 185 años en la ciudad, que nace de una preocupación natural que teníamos en Lima por hacernos cargo de las personas vulnerables, por hacernos cargo de los pobres. De hecho, como alguna de sus clases de historia les debe permitir, Lima era una ciudad cargada de este fervor de caridad, de este fervor solidario, tanto así que muchas de las calles de Lima, en sus nombres antiguos, fueron bautizadas como calle Huérfanos, calle de Divorciadas, y tenían estos nombres que hacían siempre referencia a lo solidario, a lo social. Claro que con el pasar del tiempo las calles cambiaron de nombre y ya no se llaman así, pero si visitan el centro de Lima todavía se van a dar cuenta que muchas de las calles tienen estos nombres sociales. Sin embargo, esta esencia, esta magnanimidad de misión se fue perdiendo con los años y claro, hoy en día, 2020, nos topamos con una institución en donde llegamos y básicamente dijimos: ¿qué pasó acá? ¿Dónde está todo? ¿Dónde está este sentido y esta grandeza de la misión que se nos encomendó hace 185 años? Es por eso que nuestra primera aproximación, y asumo que la primera aproximación de muchos de ustedes hacia beneficencia como institución, hacia la beneficencia de Lima Metropolitana, era simplemente con estas cualidades como terrenos grandes, propiedades, corrupción, burocracia, abandono, y en función a esta percepción es que Guillermo y el equipo a cargo, digamos, de la dirección de beneficencia deciden renacer, hacer que la institución renazca y se redescubra en medio de esta esencia de servicio, justamente para alcanzar estas otras cualidades como institución, que son la reputación, la credibilidad, la nobleza, la generosidad, la buena gestión. Pero había que trabajar mucho para lograr esto y una de las cosas por las cuales empezamos es por redefinir cómo nos íbamos a mostrar ante el mundo. Teníamos una institución de 185 años que para efectos de la comunicación, y muchos de ustedes deben ser estudiantes de la carrera, es una institución antigua, es una abuelita andando y tratando de caer bien y caer chévere en medio de un año o de un 2020 en donde todo es tecnológico, todo es digitalizado, en donde la narrativa, las conexiones son distintas. Hicimos este cambio de imagen que fue el primer paso y que empezó a ayudarnos a abrir un poco de cancha en medio de la sociedad. Es importante entender también que la Beneficencia de Lima es una institución que, como les decía, es una institución privada y funciona fundamentalmente con autogestión, es decir, tiene una cantidad de propiedades importantes como parte del patrimonio de la beneficencia. Esas propiedades se rentan y ese dinero de la renta y de la recaudación nos sirve básicamente para sostener programas sociales que entre los cuales los más conocidos son el Poricultorio Pérez Araníbal, el Hogar Canevaro, Poricultorio en donde acogemos a 185 niños. En el Hogar Canevaro tenemos 300 y un poco más de abuelitos que los acogemos con mucho amor. Centros Esperanza, que son nuestros comedores populares. Y así tenemos un sinfín de programas sociales, así como también un montón de patrimonio cultural
Uno de los más importantes es el Presbítero Maestro, el Cementerio del Ángel, la Plaza de Hacho, que es lo que nos reúne hoy día. Hace algunos meses inauguramos también nuestro centro cultural que queda en la sede central de la Beneficencia de Lima, en Quirón Carabaya. Y es así que al día la Beneficencia de Lima logra atender a 2.000 personas entre todos los programas sociales que sostiene, ¿no? Todo esto, digamos, funciona, como les decía, con autogestión, con un modelo de gestión cada vez más corporativa y tratando de transformar la institución para poder conversar en medio de un siglo XXI que evidentemente es distinto a los 185 años de historia de la beneficencia. Hasta aquí quería hablar un poco de la institución para que hagamos un marco y entiendan de qué se trata esto y ya poder entrar un poco más en materia y sobre qué se trata Casa de Todos. Para entender Casa de Todos es importante entender un poquito a la ciudad. Lima es una ciudad compleja por sus conflictos, por sus diferencias sociales, y uno de estos aspectos sociales es un número muy alto de indigentes en sus calles. Creemos, por las últimas estimaciones y con las cuales iniciamos el proyecto, que en las calles de Lima viven cerca de 3.000 personas en situación de vulnerabilidad, en situación de desamparo. De estas 3.000 personas, el mayor número de concentración, el 10% de ellos, se encuentra viviendo concentrado en el centro histórico de la ciudad. Y que además, para efectos de lo que les sigo contando, son nuestros vecinos. La Beneficencia tiene muchos predios en el centro, su sede central y su centro cultural están en el centro de Lima. Entonces, estas personas que viven en la calle son vecinos nuestros, son vecinos del alcalde, son vecinos de la ciudad, y que lamentablemente para muchos de nosotros y para muchas otras personas de la ciudad se han convertido en parte del paisaje. Y se empieza a hacer normal ir al centro de Lima un sábado en la mañana o de compras y ver este tipo de fotos, este tipo de imágenes de personas que amanecen en la puerta de las iglesias, que amanecen en las alamedas, que amanecen en las bancas, y son gente que se dedica y vive en la calle, no tiene otro lugar donde estar. ¿Qué es lo que pasó en medio de la pandemia? Que estas personas que vivían en la calle tuvieron una serie de formas en las que se fue agravando su modo de vida. Ellos normalmente, por ejemplo, comían en los comedores populares, que son cerca de 14 en el centro histórico. Algunos son de la Beneficencia, hay otros que son de la municipalidad, hay otros comedores del MIDIS, hay comedores privados también, pero al decretarse el estado de emergencia, todos los comedores dejaron de atender. Entonces, no solamente tenías a estas personas que vivían en la calle, sino que ahora teníamos un déficit importantísimo de comida, porque así estas personas tengan el dinero que no lo tenían, porque tampoco había personas para limosnear o para vender alguna golosina, tengan el dinero para ir a comprar un plato de comida de $1.50 o de 2 soles, no existía el lugar donde lo puedan comprar. Entonces, el día que nosotros empezamos a hacer las intervenciones, nos topamos con personas que no habían probado alimento alguno por 3, 4 días atrás, y cuya salud estaba pues absolutamente deteriorada, ¿no? Quisiera que entiendan todo esto como un preámbulo para entender cuál es el marco en el cual nace el proyecto Casa de Todos. Les quiero compartir, bueno, es un proyecto evidentemente Casa de Todos. Lo primero que quisiera compartirles, y que para muchos de los que nos han acompañado en esta primera etapa les va a resultar gracioso, Casa de Todos es una idea de WhatsApp, es una idea que nace en una conversación de WhatsApp de 4 o de 5 personas que somos el equipo de gestión de Guillermo, que es el presidente de la Beneficencia, y estábamos empezando la segunda semana de cuarentena, ya el estado de emergencia se había decretado en el país, y en realidad lo que a nosotros nos tocaba como Beneficencia era velar porque nuestros centros, nuestros programas sociales, de los cuales ya les he hablado antes, funcionen bien, y esa era nuestra misión en medio de la Beneficencia. Sin embargo, empezamos a ver y a empaparnos de las notas periodísticas, de la realidad, de lo que iba pasando en el día a día de la ciudad,
y recuerdo bien haber escuchado una entrevista de la ex ministra de Salud hablando un poco de esas personas que vivían en la calle, que por más de que los policías le decían, oye, anda a tu casa porque no puedes estar en la calle, no tenían a dónde ir, y la realidad, incluso este tema de la comida se iba, como les digo, agravando con el pasar de los días. Y es así que empezamos pues a escribir en el chat, ponemos una idea, viene otra, empezamos a tirar ideas, y además muy anecdótico, Guillermo, el presidente de la Beneficencia, se lo comenta al alcalde Muñoz, y quedó ahí. Esto fue un día, si no me equivoco, un día viernes. El día domingo, nosotros estábamos viendo los dominicales y nos enteramos que el alcalde ya había anunciado el proyecto como una realidad. Luego quisiera contar un poco más de eso, pero es un proyecto que nace de la nada, que nace sin digamos, irlo a buscar, y además ahí creo que también hay un aprendizaje bien simpático, porque a veces buenos proyectos, buenas ideas, nacen en lugares en donde nosotros no creemos que van a estar, y creo que hay que estar con la disposición de siempre ir entendiendo cómo se van dando las cosas, y ir entendiendo que desde lo poco que podemos aportar siempre hay algo que se pueda hacer, sobre todo para ayudar. Esto es para que entiendan un poco la prisa con la que hemos ido con este proyecto, sobre todo entendiendo esta coyuntura que yo les iba comentando, que es que sabíamos que conforme pasan los días, estas personas podían ir incluso falleciendo, porque el nivel de crueldad con la cual iniciamos la pandemia para estas personas que no tenían dónde comer, no tenían dónde resguardar, no tenían atención médica, era absolutamente importante, ¿no? Justamente es lo que les decía, la idea, esta idea de WhatsApp nace un 20 de marzo. El día 22 el alcalde Muñoz ya lo estaba anunciando en un programa dominical, lo que nos obligó a correr con todos los equipos, preparar el proyecto. Para el 27 iniciamos el montaje ya en la Plaza de Hacho, que es un montaje que fue muy rápido, lo hicimos, gracias a Dios, en 4 días, y el 31 estábamos abriendo las puertas a recibir a nuestros primeros albergados. Es decir, en días pensamos, se nos ocurrió el proyecto, lo pensamos, lo gestionamos, lo creamos y empezamos a montarlo. Fueron 10 días muy intensos, pero además llenos de alegría. Ahora voy a entrar un poco. La esencia de todo esto, la esencia de cada uno de estos 10 días y de lo que hacíamos y del esfuerzo, era básicamente algo que además el alcalde nos repetía mucho, que lo estamos haciendo porque es una manera de visibilizar a estos invisibles, de hacerlos visibles, de hacerlos notar. Estas personas en situación de calle son el último eslabón de la sociedad, son los que normalmente ni siquiera volteamos cuando nos piden ayuda en la calle, y era justamente responder a nuestra esencia más profunda como institución, que era servir a estas personas más necesitadas. Y para efectos del inicio de la pandemia, estas personas de la calle eran los más necesitados. Quisiera pasarles un video muy corto para que puedan entender un poco el espíritu de Casa de Todos. Esta crisis sanitaria la tenemos que afrontar juntos. Y quedarnos en casa es vital para superar la pandemia. Pero en Lima, muchas personas viven sin hogar. Deambulan día a día por las calles tratando de sobrevivir. ¿Y cómo ellos pueden quedarse en casa? Su necesidad no nos es indiferente. Por eso nos pusimos de pie, porque nos necesitan. Y en tiempo récord, la Plaza de Toros se convirtió en la Casa de Todos. Un espacio para acoger a estas personas sin hogar. Vulnerables a cualquier tipo de enfermedad. Aquí cuidamos su salud. Tienen un descanso digno. Se alimentan de la solidaridad y la esperanza. Y tienen el cariño que se les negó por años. ¡Bienvenido!
Es un lugar muy grande y muy limpio. Aquí nos sentimos protegidos. Y bien cuidados. Siempre hay algo que hacer. Jugamos. Y también leemos. Muchas gracias. Dicen que después de la pandemia no volveremos a ser los mismos. Es verdad, porque hemos aprendido a responder a la necesidad de nuestros hermanos. Y ejecutar proyectos en tiempo récord. Esta no es la casa de la municipalidad. Ni la casa de la beneficencia. Es la casa de todos. Bienvenidos a la casa de todos. Vivimos para servir. Muy bien. Ok, vamos a dividir lo que queda de la presentación en tres partes. La primera es hablar de lo que hoy es Casa de Todos. Me gustaría también aprovechar para contarles el segundo paso, lo que estamos justamente iniciando el día de hoy, que es el albergue, el sueño de tener el albergue permanente. Y finalmente, he querido tomar 10 puntos, 10 aprendizajes del proyecto que me gustaría compartir con ustedes. En primer lugar, Casa de Todos, como les comentaba, nace como la idea de convertirse en un albergue temporal para estas personas que vivían en la calle, que básicamente tenía una finalidad, que es hacer que estas personas que no tenían dónde pasar la noche, ni alimento, ni cobijo, ni abrigo, tengan un lugar donde puedan vivir su aislamiento social y su inmovilización social como todo el Perú tenía que hacer, ¿no? Es así que iniciamos este montaje que, como les comentaba, se hizo en tiempo récord y pasamos de esto que era una idea, un 3D, a esto que era la realidad. Es importante en este punto, y trato de hacerlo cada vez que hay la oportunidad, de agradecer a Casa Toreros. Casa Toreros es la institución o la empresa a la cual la beneficencia, que es propietaria de la Plaza de Hacho, le alquila el lugar, le alquila la plaza, y ellos tuvieron a bien, y fue además muy generoso de su parte, prestarnos, porque estábamos dentro de su contrato, digamos, prestarnos la plaza para poder hacer esta intervención. Como les comentaba, fue un montaje y una implementación que se hizo en 4 días. Se sumó muchísima gente, sobre todo muchísimas gerencias de la Municipalidad de Lima para hacer esto posible, con los riesgos, con las dificultades técnicas que eso implicaba. Una de ellas, por poder contarles la anécdota, es que, por ejemplo, ese lugar que ven en la foto, que se llama El Coso, que es el ruedo en donde se hacen las corridas de toro, esta arena, es una arena que queda 4 metros o 2 metros debajo del nivel del desagüe. Entonces, el equipo pues de ingeniería y obras se rompía la cabeza por saber o por tratar de resolver cómo podíamos poner baños en un lugar que estaba debajo del desagüe, porque como saben, los desagües funcionan por gravedad. Y así como ese reto, cada hora se nos iban presentando retos que había que ir resolviendo. Teníamos que meter grandes contenedores que iban a hacer los baños, y las puertas eran angostas. Entonces era, oye, ¿cómo meto una caja inmensa en una puerta pequeñita? Y al final lo tuvimos que meter por arriba con unas grúas inmensas. Y además, todo esto había que hacerlo con muchísimo cuidado, porque hay que entender que la Plaza de Toros es un patrimonio cultural de la nación y que como tal hay que cuidarlo muchísimo y no podíamos intervenirlo. Y además tuvimos pues las precauciones con el Ministerio de Cultura y unas recomendaciones de parte de ellos. Y había que hacer entonces cada uno de los movimientos con muchísimo cuidado, y finalmente se logró esta implementación sin hacer un solo hueco, en un solo taladro en la Plaza de Toros, ¿no? Perdón, voy a intentar mover. Ok.
Al día de hoy, estamos en el día 72 de operaciones, gracias a Dios, sin mayor problema, y además muy agradecidos con el equipo de personas que son los que están día a día atendiendo a nuestros albergados en Acho. Contamos con un staff de 60 especialistas que cubren los 2 turnos de mañana y de noche para atender siempre. Dentro de los especialistas hay médicos, hay psicólogos, hay sociólogos, hay coordinadores, hay arquitectos, hay gente de mantenimiento, hay cuidadores, hay enfermeras, hay personal de seguridad, hay seguridad ciudadana, que son los serenazgos. Todos nosotros tratando de generosamente dar lo mejor de nosotros para poder atender y cuidar a estas personas que se nos han encargado. Perdón, me estoy volviendo loco con la pantalla. Ok, uno de los grandes aciertos del proyecto y probablemente lo que significaba el reto más importante para que este proyecto se haga realidad era que tenía que ser un proyecto que logre hacer conversar y convivir a instituciones públicas como es la Municipalidad de Lima, empresas privadas, como la Beneficencia, como las 120 empresas que al día de hoy nos han donado servicios, nos han donado dinero, nos han donado insumos, organizaciones sociales, como Cáritas, como la Cruz Roja. Contamos con el apoyo del MINSA, pero había que hacer que todas estas empresas conversen entre ellas, que todas estas instituciones conversen para lograr sacar un proyecto adelante, y finalmente se está logrando y se logra día a día. Yo creo que es uno de los grandes aprendizajes, que cuando la misión es común y cuando el reto se asumen como común, como de todos, se logra, ¿no? Muchas veces, y lo deben haber escuchado, muchas personas dicen que es muy complejo que la gestión pública y la gestión privada se entiendan en proyectos. Yo creo que Casa de Todos no solamente ha significado este hito solidario, sino también un hito de gestión, en tanto se ha logrado que todos podamos funcionar en torno a una sola misión, ¿no? La atención médica ha sido 24 horas desde el día que abrimos, desde el 31 de marzo hasta el día de hoy. No ha habido una sola hora que el equipo de médicos haya descuidado a nuestros albergados. Para que entiendan un poco de quiénes estamos hablando, la mayoría de personas son varones, la mayoría son mayores de 65 años, la mayoría son peruanos, cerca del 91% son peruanos, hay un porcentaje bastante pequeño de extranjeros. ¿Y cómo llegan estas personas? ¿Cómo nos llegaron a Casa de Todos? Muchos de ellos con enfermedades, la gran mayoría con enfermedades crónicas, varios de ellos tenían TBC, tenían VIH o tienen VIH, llegaron con infecciones dermatológicas severas, con inflamaciones a varias partes de sus cuerpos, sobre todo a los pies, que fue muy complejo, muy duro, pero gracias a Dios se ha ido resolviendo a lo largo de estos 2 meses y una semana que llevamos. Pero eran personas que tenían la media pegada a la piel, porque lamentablemente la situación de vivir en la calle te genera eso, genera que todo tu salud, todo tu cuerpo esté expuesto y llevado al límite, ¿no? Son personas que no contaban al ingreso con un seguro, y gracias a Dios y a la buena fe del Ministerio de Salud, hoy todos ellos cuentan con el SIS y se pueden atender también. Al día de hoy llevamos más de 1.800 horas de seguridad ininterrumpida, con lo cual también quisiera agradecer a la Municipalidad de Lima, que se encarga de esto. La alimentación nutritiva y de calidad, probablemente uno de las cosas más reconocidas del proyecto ha sido la alimentación, porque hemos tenido muchísimo cuidado, siendo conscientes de que la salud y los sistemas, sobre todo el sistema respiratorio y digestivo de los que hoy son nuestros albergados, venían colapsados, venían con problemas, y claro, hemos tenido tanto cuidado que, por ejemplo, al comienzo nuestra cocina quedaba en el restaurante de Astrid y Gastón en San Isidro, y tuvimos que hacer varios viajes de prueba para medir cuánto tiempo exactamente nos tomaba el transporte entre que la comida salía de la cocina y llegaba a la mesa de la persona que le iba a comer,
con ánimo de que llegue en una temperatura correcta, no se convierta en un foco infeccioso. A ese nivel es que hemos tenido o tenemos el cuidado con la comida, atención personalizada y con un gran sentido humano que, como les he explicado, es la esencia de la beneficencia de Lima. Programas de lectura, tenemos una biblioteca, una mini biblioteca dentro de la Plaza de Hacho para los albergados, tenemos programas de actividad física, ellos hacen deporte una vez al día, tenemos programas de entretenimiento, de culturales, ven cine, ven fútbol, ven noticias, tienen algunos juegos de mesa también. Al día de hoy hemos recibido más de 130 toneladas de solidaridad, de donaciones. Una de las más importantes vino de la mano de los Panamericanos, delegado de Lima 2019, quien nos donó cerca de 30 toneladas, en las cuales llegaban las camas, llegaba parte de los muebles que hoy están en la plaza. Pero lo más importante, más allá de todas estas cosas materiales, es el cariño, ¿no? El cariño que además había que compartirle a cada una de las personas que trabajan, desde el que te recibe en la puerta, o el de seguridad ciudadana que está cuidando, hasta la enfermera que le da de comer, o el auxiliar que va a bañar a cada uno de nuestros abuelitos. Todos giramos con este cariño y con esta entrega generosa de poder servir a estas personas necesitadas. Al comienzo, y se los voy a contar más adelante, pero tuvimos unas reuniones con el equipo que lideró la gestión de los Panamericanos, que fueron las cabezas de que hicieron que Lima sea este gran éxito en los Panamericanos 2019, y ellos nos decían, oye, ustedes tienen que lograr lo que a nosotros nos ha costado 3 meses de capacitación a los voluntarios, a toda la gente que va a trabajar en los Juegos Panamericanos, para que todos respiren este mismo espíritu panamericano de buena onda, de buena atención, y ustedes lo tenían que lograr en 2 o 3 días, y gracias a Dios pues se logró y se pudo compartir este espíritu de servicio con todos, ¿no? Todo esto que les sigo contando finalmente hicieron que Casa de Todos se convierta en este símbolo social, en este símbolo solidario en medio de la pandemia, teniendo además repercusiones internacionales importantes. Una de ellas es la revista Time, ¿no? Esta revista extranjera que aplaudió el proyecto, CNN, la BBC, la televisión holandesa, la Unión Europea. Hace algunas semanas nos llegó incluso una carta del Papa Francisco que, enterado ya del proyecto, nos invitaba a seguir, digamos, con la entrega generosa de servir a estas personas más necesitadas. Y así, conforme iban pasando el tiempo, nos íbamos llenando de estas buenas noticias que no hacían otra cosa más que poner al Perú en medio de esta tristeza y de esta complejidad de una pandemia, pero al Perú como un ejemplo de gente solidaria, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es lograr que la Casa de Todos no se quede acá, sino sea un proyecto que continúe para siempre, que perdure en el tiempo. Y claro, con una misión inmediata, que es lograr que los 120 albergados que hoy día tenemos en Hacho no regresen a las calles, sino que puedan finalmente reinsertarse en la sociedad. Es por eso que decidimos, y además con el liderazgo del alcalde, crear esta Casa de Todos, pero ya no de manera temporal, sino de manera permanente, ¿no? Pero en esta dinámica de que sea una Casa de Todos permanente, cambiamos el objetivo, porque ya no se trata, como les comentaba al comienzo, de resguardarlos y de sostenerlos o de mantenerlos cuidados, sino ahora de lo que se trata, o de lo que se va a tratar este nuevo proyecto, es que podamos finalmente reinsertarlos en la sociedad. Ese es el objetivo, que podamos sacar a las personas de la calle, tenerlos dentro del albergue por un periodo de 12 o 15 meses, y que al mes número 15 esta persona tenga toda la capacidad de reinsertarse laboralmente, de reinsertarse finalmente en la comunidad, en la ciudad, como un ciudadano que se puede autovaler, que se puede sostener por sí mismo, y que sobre todo le pueda aportar en positivo a la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que va a brindar? ¿Qué servicios va a tener esta nueva Casa de Todos? Básicamente lo que hoy día damos, pero evidentemente potenciado por la infraestructura, que ya no es temporal, ya no son carpas, ya no son cosas que se van armando de campaña, sino son cosas que van a quedar
vivienda, seguridad, salud, alimentación, soporte psicológico, soporte espiritual, asistencia social, actividad física, entretenimiento. Todo esto apuntado a que nuestros albergados en Casa de Todos puedan participar en estos talleres de ocupación laboral que nos van a permitir a su vez la reinserción social, que es el paso, la reinserción laboral, que es el paso previo y necesario para que podamos lograr su reinserción social. Este proyecto va a quedar en un terreno de la Beneficencia de Lima, que queda en la Residencial Palomino, en el estado de Lima. Esta es una vista 3D, pequeñas modificaciones que han ido surgiendo en el tiempo, pero básicamente va a ser esto. El proyecto cuenta además con algunos espacios de uso público para los vecinos, porque de lo que se trata es de que así como el vecindario puede acoger un proyecto solidario, también se genere un foco de desarrollo para los vecinos, para el entorno. Vamos a poner una posta médica, va a haber un centro de control de seguridad ciudadana, va a haber áreas verdes, va a haber áreas deportivas, todo esto para los vecinos, porque además se genera, y fíjense que la solidaridad y el amor generan una dinámica expansiva y contagiosa. Y quisiera poner como anécdota lo que nos sucedió en Hacho. Una de los grupos que se oponía inicialmente a que el albergue o el Casa de Todos quede en la Plaza de Hacho eran los mismos vecinos de la zona, porque tenían miedo pues de que eso se convierta en un foco de infección, en un lugar insalubre o que genere mayor inseguridad ciudadana. Y con el tiempo les demostramos que no solamente no es así por el cuidado que hay con la atención, sino que además genera hoy más seguridad porque tenemos a los efectivos de serenajo en la puerta, tenemos la coordinación con la policía, limpiamos las veredas, y todo eso ha hecho que estos vecinos que inicialmente se oponían al proyecto el día de hoy sean los que más se preocupan por nosotros. Entonces ahora incluso hay tanta contratación que están pendientes de si nos falta algo, si nos falta comida. Un día, por contarles algo, se retrasó la comida que nos llegaba de San Isidro. Los vecinos se enteraron, se organizaron entre ellos de manera natural y a la media hora nos tocaron la puerta y nos dijeron, oye, no tenemos mucho, pero nos ha alcanzado para comprar estos pescados fritos, los hemos frito, los hemos puesto arroz y por favor queremos que este sea el almuerzo de los albergados. Claro, ese nivel de contagio de la solidaridad es lo que hace que Casa de Todos tenga esta magia del amor, ¿no? Y como les decía, que es expansiva. Estos son algunos de los planos o el plano que va a tener nuestro albergue. 120 residentes, va a tener la capacidad de acoger, como les decía, de sacar de la calle y de acoger a 120 residentes casi por año, por un periodo de 12, 15 meses, y que finalmente van a regresar y reinsertarse en la sociedad. Cocina, comedor, oficinas administrativas, departamento de salud, zona deportiva, zona de recreación, zona de niños, lavandería, depósito, talleres, todo lo que debería tener un proyecto bien planteado, ¿no? Algunas vistas 3D de cómo va a quedar esto. Lo vamos a hacer con una arquitectura de tecnología modular que además nos permite no solamente que la calidad de infraestructura y de espacio sea bien bonita, sino sobre todo que sea rápida. Entonces, con este tipo de arquitectura modular podemos entregar el proyecto en 60 días. De hecho, hoy día, y se los voy a contar al final de la presentación, hoy día ha sido el día que hemos iniciado las obras. En la mañana he estado ahí en Palomino, en esta residencial Palomino, iniciando las obras de construcción de lo que va a ser en 60 días esta casa de todos, ¿no? Estas son algunas imágenes de cómo queda por dentro. Me gustaría compartir 10 ideas que yo rescato como aprendizaje de este proyecto y que además las he pensado un poco en lenguaje de comunicación, sobre todo con ánimo de poder ayudar también a los que son alumnos y a los que no, también estoy seguro que varios de ustedes gestionan proyectos sociales y les va a interesar esto también. La primera es piensa en la narrativa. Es muy importante entender que un programa social, que un proyecto social, o que finalmente lo que hagas es un cuento para el público al cual te vayas a dirigir, es un cuento para la ciudad. Y he querido poner de ejemplo a estos chefs
que son las personas, las caras que además han estado o están detrás de la alimentación que nosotros tenemos en Plaza de Hacho, en la Plaza de Hacho, en la Casa de Todos. Todas estas personas son chefs de restaurantes reconocidos, muchos de ellos de cadenas reconocidas del Marriott, de Astrid y Gastón, de varios restaurantes importantes de la ciudad, que al enterarse del proyecto se pusieron de acuerdo, nos tocaron la puerta y nos dijeron, chicos, nosotros queremos hacernos cargo de la alimentación de estas personas necesitadas. A los días, Gastón Acurio nos prestó su cocina, que además es una de las cocinas más importantes de la ciudad, muy implementada, y ellos donaron sus días, además estaban cocinando todo el día, desde las 5 de la mañana hasta que nos permita el toque de queda, para servir a estas personas necesitadas. ¿Por qué lo pongo como ejemplo de narrativa? Porque es distinto contar, y ahí es donde quisiera que entendamos cómo es importante un elemento, cómo un elemento te cambia por completo el cuento. Es distinto decir, oye, tengo un grupo de cocineros, ¿no?, desconocidos, que nadie sabe quiénes son, que pueden ser formidables cocineros cocinando en una cocina pues, que nadie conoce para estas personas de la calle, a poder contar que tenemos a los mejores chefs del Perú cocinando en una cocina tan importante como Astrid y Gastón para estas personas vulnerables de la ciudad. Evidentemente el impacto de la narrativa, el impacto del cuento hacia el público es distinto, ¿no? Y así como está este ejemplo de los chefs, hemos procurado llenar al proyecto de estos elementos que hagan que nuestra narrativa sea interesante. Lo segundo que quisiera compartirles, que quisiera decirles es que siempre piensen la construcción de sus proyectos sociales o de los proyectos que les toque enfrentar en el trabajo como la construcción de un producto. Con ese nivel de detalle, de diseño que tiene un producto, para tratar de convertirlo en lo mejor que se pueda y que está a su alcance. Por ejemplo, cuando empezábamos a pensar en cómo vamos a hacer Casa de Todos, decíamos con el equipo inicial, oye, tenemos que lograr que esto sea bueno por todos lados, ¿no? No podemos dejar ningún flanco abierto para que nadie diga que hay algún tipo de mala intención o algún tipo de doble discurso con Casa de Todos, y es así que nos llenamos de los chefs, nos llenamos de la gente que se desprendía, nos llenamos de historia, nos llenamos de héroes, pero siempre es bueno procurar construir lo que tengan al frente con el nivel de detalle de la construcción y de diseño de un producto. Lo tercero que me gustaría compartir es, tenemos que escuchar a los que saben, y nosotros lo entendimos, y es por eso que las primeras reuniones que tuvimos no solamente eran con los expertos, con los expertos en atención de albergues, con los expertos en arquitectura temporal, con los expertos profesionales, sino también nos juntamos como les comentaba al comienzo, con este equipo interesantísimo de personas que son las personas que han estado detrás de los Juegos Panamericanos, que como todos sabemos ha sido un éxito y además comentadísimo a nivel mundial, para decirles, tenemos este reto, tenemos pocos días, cómo lo hicieron, qué aprendizaje nos puedan dar, qué proveedores tienen, qué modelos han seguido, para no crear desde cero. De lo que se trataba era de que todos podamos poner el hombro y que finalmente eso resulte en esta respuesta rápida que dimos, pero siempre es importante escuchar a los que ya han tenido la experiencia, ¿no? Este cuarto punto, que además es un punto, yo creería que uno de los más importantes, es que en lo que hagamos, en el caso de Casa de Todos, era importante porque estábamos en una circunstancia muy compleja, pero siempre creemos relaciones, ¿no? Quisiera ponerles dos ejemplos. El primero de ellos es, llegó un momento durante la pandemia en donde ya los hospitales estaban colapsados y no nos querían recibir. Como ustedes saben, los albergados que tenemos, muchos de ellos, como les comentaba, tienen problemas naturales con los que han llegado y que con el tiempo muchos de ellos necesitaban atención médica, pero no había hospital en Lima que nos quiera recibir con una persona de la calle. Además, muy cruda la respuesta de muchos directores de hospitales, y nos decían, oye, yo no te lo voy a recibir porque, uno, estoy saturado, y dos, nadie me va a reclamar por esta persona, ¿no? Pero en ese momento, gracias a Dios, empezamos a cultivar
la relación con un hospital en concreto que finalmente se trasladó o se proyectó en el hospital que nos atiende a todas las personas que necesitan atención médica. Entonces, el poder cultivar esta relación desde el inicio del proyecto nos garantizó que cuando sea la necesidad, cuando pase la necesidad, que era este momento complejo en donde los hospitales no entraba nadie ni salía nadie, tengamos una puerta abierta para poder resolver una necesidad que además, si no tenía en ese momento atención médica, pues lamentablemente se iba a complicar. Otro punto importante en crear relaciones es, como les comentaba, este tema que nos pasó con los vecinos, ¿no? Cómo los vecinos a lo largo del tiempo fueron adoptando el proyecto como suyo. Entonces ya no era un proyecto de afuera que venía a ensuciar en las calles y a generar un foco de infección, sino era un proyecto que con pequeños detalles les íbamos demostrando que era un proyecto que sumaba, que era un proyecto que les iba a generar seguridad, que les iba a generar limpieza, y es así como finalmente al día de hoy los vecinos son un pilar importantísimo para que esto funcione. El quinto punto es que siempre hay sorpresas. A pesar de todo lo que les he dicho y de todos los expertos y de toda la planificación y de toda esta gente que hemos escuchado y la cantidad de personas que trabajan, el día a día de Casa de Todos no deja de ser complejo, no deja de tener exigencias, no deja de tener retos diarios, y cada hora es una aventura, cada hora pasa algo, cada hora necesitamos movilizar a alguien, meter a alguien en tal lugar. Entonces yo creo que tenemos que tener siempre la disposición para poder acoger y resolver estas sorpresas, estos imprevistos de la mejor manera. Y aquí creo que es importantísimo confiar en el equipo que tienes, pero además rodearte de un equipo que pueda responder ante estas necesidades que en medio de una pandemia se imaginarán lo complejas que son, ¿no? El sexto punto es elegir cómo mostrarse. Y aquí he puesto la imagen del alcalde, porque como les comentaba, el proyecto tiene dos grandes actores y dos grandes autores. La Beneficencia de Lima como una institución privada, como una institución que se dedica a cuidar a los pobres, y la Municipalidad de Lima como una institución pública, evidentemente a cargo de la ciudad. Estratégicamente escogimos presentarnos inicialmente como un proyecto muy de la municipalidad, porque eso significaba que nos íbamos a abrir ventanas, que íbamos a tener la cobertura necesaria, que íbamos a tener la atención necesaria, y además con un vocero pues magnífico como el alcalde Muñoz, que tiene una capacidad de palabra para llevar estos temas, y además un sentido humano y social muy profundo. Pero conforme iba pasando el tiempo, nos dimos cuenta de que ya no era tan necesario que el proyecto esté tan bañado de un sentido municipal, sino de pronto empezar a bañarlo de un sentido más social. Entonces ya no tocaba tanto mostrarnos como municipalidad, sino empezaba a tocar mostrarnos más como beneficencia. En otro momento decidimos, oye, hay que girar un poco y esto ya no tiene que ser un proyecto ni de la municipalidad ni de la beneficencia, sino tiene que ser un proyecto de la ciudad. Entonces abramos un poco esta imagen, ya no solamente como un proyecto institucional, sino como un proyecto en donde todo el mundo participa. Y es así que a lo largo del tiempo, la forma en la que tú te muestras va mutando, además de la mano de la necesidad, ¿no? Al comienzo, como les contaba, era importante tener este acento de proyecto municipal, y conforme iba pasando el tiempo teníamos que pasar a proyecto social. Conforme va pasando el tiempo empezamos con esta idea de hacer un área permanente y necesitábamos empezar a recaudar fondos, con lo cual significaba que no me funciona presentarme como municipalidad, porque si yo quiero recaudar fondos en la ciudad y digo, oye, soy Municipalidad de Lima, lo primero que va a pensar todo el mundo es que el proyecto ya está financiado. Entonces había que girar a entender que el proyecto es un proyecto de la ciudad, y es así como el timing de cómo te presentas te lo va marcando la realidad. El punto 7 de los 10 que les quiero compartir es: no tengamos miedo a ser visibles. Y esto además se lo digo con mucho conocimiento de causa, como les comentaba Camila inicialmente. Yo vengo de trabajar en el sector privado por bastante tiempo,
Y una de las experiencias que me tocó vivir es estar como parte del equipo de la Federación Peruana de Fútbol hace algunos años. Y uno de los grandes retos que afrontamos desde la federación era justamente reconciliar esta brecha entre la prensa, entre lo que se mostraba afuera y el fútbol, ¿no? Que era un puente que se había roto en medio de escándalos, de Magali que mostraba a los futbolistas, de borracheras, de estas cosas, pero había que lograr que la opinión pública, que la prensa, a través de la prensa, entienda que el fútbol era más que borracheras, era más que futbolistas, era más que farándula, y se hicieron una serie de estrategias para lograrlo, pero en función a no tener miedo a mostrarnos, ¿no? A veces las instituciones, los proyectos, empezamos con un punto de partida de que el escrutinio de la prensa o el mostrarnos o el salir en pantalla va a generar mucho foco y eso puede generar un problema, pero en realidad, además muy estratégicamente, el tener esta visibilidad en medios ha ayudado a que hoy día, por ejemplo, a nivel de gestión, levantemos cualquier teléfono y digamos, oye, soy Casa de Todos o soy Beneficencia de Lima, y las puertas se nos van abriendo. Entonces, es muy importante y los recomiendo para los proyectos que tengan enfrente. Siempre procuremos, evidentemente, con cuidado y bien pensado, pero mostrarnos sin miedo, ¿no? El punto 8 es, en medio además de este espacio que he querido dedicar a la prensa y al PR, no sofoquemos al público. El tratamiento de noticias que tuvimos inicialmente era un tratamiento muy homogéneo con todos los medios. Todos los medios querían mostrar la novedad de Hacho, de tener a estos albergados, entrevistar al albergado, hacer la nota social triste, emocional, en donde estaba esta persona que decía, bueno, pobrecito, necesita ayuda y demás. Pero llegó un momento en el que dijimos, oye, ya estamos recargando mucho con este tipo de narrativa, con este tipo de discurso, que era un discurso muy humano, muy social, pero que ya había llegado a un límite. Entonces dijimos, oye, hay que girar nuevamente el timón para ya no tener ese tipo de tratamientos desde un punto de vista de tristeza, ¿no? de esa tristeza que además ayudaba a sensibilizar y a pedir ayuda, sino había que girar a hablar de la alegría, de cómo se vive, de cómo esto ya es una familia, de la alegría de estos albergados, del cambio de vida que han hecho, del tipo de semblante, de un semblante triste a un semblante feliz. Entonces siempre hay que tener el pulso muy de la mano de entender cómo nos vamos mostrando y cómo sugerimos a los medios que van a hacernos las coberturas, de cómo nos mostramos en redes, de cómo vamos a ir mostrando nuestras piezas gráficas, para no sofocar al público con una sola dirección, con una sola forma de entender o de aproximarse a esta narrativa de la que hablábamos. El punto 9 es el aprovechar y el meternos y el vivir este lenguaje transmedia, que como bien saben, como bien deben saber ustedes, sobre todo para los chicos que estudian comunicaciones, de lo que se trata el transmedia es de que tu narrativa no solamente sea dicha por ti, como digamos en la ecuación tradicional de la comunicación, en donde el emisor es el único que dice lo que cuenta y es el único que habla y todos los demás escuchan, sino que los que cuentan tu cuento, los que van a contar tu historia, sean todos en diferentes medios. Es así que empezamos a promover que no solamente desde la página de Beneficencia o desde la nota que gestionaba Beneficencia se cuente la narrativa, el cuento de lo que es hoy día Casa de Todos, sino desde muchas plataformas sociales, desde muchos discursos, desde mucha gente. Es así, por ejemplo, que esta página Volver, que fue uno de los virales más grandes que tuvimos en estos 70 días, empezó a tener estas fotos documentales con las historias muy humanas de algunos albergados, algunas personas que no representaban a ninguna institución. Se les ocurrió hacer este Abrigo un Abuelito y los impulsamos para hacer la campaña con ellos. Los actores del Barrio Producciones dijeron, oye, queremos hacer una versión peruana de Resistiré para que sea profundo, si impulsamos eso. Incluso los taurinos, que inicialmente muchos de ellos, o un grupo de ellos se oponía al proyecto,
en algún momento también tuvieron la iniciativa de empezar a exponer cosas del proyecto y los alentamos. Y es así como, no solamente desde la parte digital, desde los medios digitales, sino desde un montón de medios, es que se va contando el cuento de la Casa de Todos. Y yo creo que esa potencia de tener muchas voces, cada uno con una voz distinta, con una narrativa distinta, pero que le podamos dar al público la capacidad de que cada uno arme su propio cuento de Casa de Todos, cada uno arme su propio concepto de lo que es Casa de Todos, ¿no? Y mi último punto, y que yo creo que es probablemente el más importante, es aplaudir a nuestros héroes. Hay que darle visibilidad a los que son héroes, a los que están ahí al pie del cañón, a los que se están sacando el ancho, a los que están dejando el pellejo, exponiendo incluso la misma salud para servir a los más necesitados. Y creo que todo proyecto necesita estas lumbreras, necesita héroes, y hay que ir creándolos, hay que ir exponiéndolos. Esta foto además es muy, muy especial y muy anecdótica. Estos chicos son los que el último día de montaje se quedaron trabajando con nosotros 28 horas de trabajo de largo y ininterrumpidas, porque nos quedamos armando camas, tendiendo camas, poniendo el mobiliario. O sea, ya estaba toda la infraestructura puesta, pero había que hacer que lo que eran carpas vacías se convierta en el hogar de 120 personas. Y son chicos que se pasaron literalmente más de 24 horas trabajando sin parar, para que al día siguiente podamos inaugurar y abrir las puertas y recibir a esta gente que, como les comentaba, estaba muriendo en las calles. Ellos fueron nuestros primeros héroes de Casa de Todos, y conforme ha ido pasando el tiempo, Casa de Todos ha ido teniendo más héroes que en la medida de lo posible los tratamos de exponer, porque es importante entender que si tú estás buscando el reconocimiento del público, el público no aplaude a las instituciones, sino aplaude a las personas, aplaude a los héroes de carne y hueso, y por eso es importante darles la visibilidad, ¿no? Finalmente, ya para ir concluyendo, yo creo que es importante precisar, como decía el video con el cual comencé la exposición, que Casa de Todos no es un proyecto institucional, no es un proyecto ni de la beneficencia ni de la municipalidad, sino es un proyecto de la ciudad, es un proyecto de todos, es un proyecto que congrega a la empresa privada, a la institución social, a la empresa pública. Es un proyecto que congrega a gente que en la vida real no se junta, a las barras de la selección y a la gente de combate y a los actores, entonces esta capacidad de convertirnos en una gran plataforma de encuentro de la ciudad con un solo fin, yo creo que termina siendo un poco esta guía que ha generado Casa de Todos. Como les comentaba, con el tiempo, con estos 70 días, se ha convertido en un símbolo muy importante de solidaridad, de muestra de empatía de los peruanos para los más necesitados, y que además, al ser las personas que viven en la calle un problema de todos, yo creo que todos estamos llamados a juntos ayudar a resolverlo, ¿no? Ya dimos un primer paso importante. Yo creo que como ciudad ya mostramos que tenemos toda la capacidad de poder sorprender al mundo y mostrarnos como una ciudad y como un país solidario, como un país que cuando se une es capaz de hacer cosas importantísimas y muy grandes. Lo hemos demostrado en los terremotos, lo hemos demostrado en el fenómeno del niño de hace algunos años. Entonces, no quería terminar sin hacerles la invitación de sumarse a este proyecto, de contar esta buena noticia, de seguir difundiéndola, de apoyar además dentro de sus posibilidades a que podamos cumplir el sueño de tener esta Casa de Todos permanente que, como les comento, hoy día hemos iniciado. De hecho, justo había puesto esta última foto. Esta es una foto que le hemos tomado justo minutos antes de que yo pueda empezar esta presentación, el día de hoy a las 3:35, que es lo que está pasando en este momento mientras nosotros estamos aquí escuchando. Tenemos un grupo importantísimo de personas trabajando en lo que va a ser el proyecto permanente. Hoy hemos empezado con la remoción de estos árboles que los vamos a trasladar a un vivero municipal para rehabilitarlos, y que cuando el proyecto esté listo podamos volver a plantarlos en donde corresponden. Hemos hecho ya las mediciones, mañana vamos a planear el terreno. Entonces,
este sueño ya no es solamente un sueño, es una realidad, pero necesitamos pues del apoyo de todos. Los invito a apoyar, hay algunas maneras concretas, una de ellas es que pueden hacer donaciones en Yape, en Globo, pueden comprar la tinca también, la tinca se ha sumado con nosotros y por cada compra que hacen de una tinca colaboran con Casa de Todos. Pueden ingresar a la página web que es www.casadetodos.p y ahí hay 10 maneras diferentes de sumarte, de donar. Yo soy un convencido, y no lo digo solamente por este proyecto, pero soy un convencido de que así como el Perú es un país tan complejo y vivimos bombardeados de malas noticias, creo que el poder de compartir las buenas noticias nos hace diferentes y nos hace importantes, ¿no? Dicho eso, quería simplemente darles las gracias por participar en este y darnos la oportunidad de compartir este proyecto. Les agradezco el tiempo, gracias por ser parte de esta transformación, de este cambio, y estoy seguro que juntos vamos a poder transformarle la vida a más personas. Espero además que esta plática no solamente signifique que nos ayuden, sino signifique que ustedes mismos puedan crear proyectos, y espero encontrarme pues con 100 y pico, no sé cuántos somos hoy día viendo, pero con 100 y pico de proyectos que empiecen a transformar esta ciudad y esta cultura que tenemos al frente, ¿no? Gracias. Con esto, muchas gracias. Gracias Miguel. Gracias por contarnos de este gran proyecto que comenzó desde mensajes en WhatsApp hasta ahora. Tremendo proyecto que ha ayudado a muchas personas, sobre todo en un país en el cual el COVID nos ha chocado bastante. Que teníamos unas preguntas del público, tantas preguntas que nos han hecho en el chat como otras preguntas que han llegado por interno, que te quisiera comentar. La primera es, ¿cómo lograr que todos se conecten con el propósito de tu proyecto? Tanto personas externas como personas internas. Mira, es yo creo más complejo con las personas internas, porque transmitir un espíritu, transmitir una esencia, no es sencillo, y no es sencillo además hacerlo en pocos días y con la complejidad que significa trabajar en medio de una pandemia, ¿no? Porque la gente, no sé si todos tienen la bendición de no salir de casa, pero la gente sale con miedo y tiene que ir a trabajar con miedo. Entonces no solamente es decirles unas frases bonitas, sino que hay que enfrentar el miedo de salir y de poner en riesgo la salud para ayudar a estas personas. Pero yo creo que el espíritu de la solidaridad, el espíritu del amor tiene tanta potencia que hace que estas personas pasen su miedo, lo enfrenten y que finalmente entiendan que si no son ellos los que sirven, estas personas estarían hoy día muertas, ¿no? Con respecto a cómo hacerlo hacia afuera, mira, yo creo que es bien importante, como les decía hace un momento, contar las historias de lo que se vive adentro, contar las historias de los héroes, contar las historias de superación, contar las historias de los chefs. Todo eso, todas estas historias hace que las personas se terminen cautivando con el proyecto, ¿no? Enamorándose del proyecto y aplaudiéndolo. Entonces, nunca sobreestimemos, nunca subestimemos el poder de una buena historia, de un buen cuento. Claro, gracias Miguel. Como segunda pregunta tenemos, ¿cómo la beneficencia se encarga de coordinar la comunicación de todo el voluntariado? A ver, mira, es un tema muy complejo. De hecho, en algún momento de las semanas más críticas de la pandemia decidimos suspender el trabajo voluntario en Casa de Todos, porque era exponer de sobremanera a las personas. Entonces reducimos al máximo el equipo que tenía que salir a las calles porque no había opción. El equipo hay dos equipos importantísimos en la beneficencia, a los cuales además creo que hay que admirarlos y aplaudirlos. Uno de ellos es el equipo de comunicaciones, que en realidad son poquitos, son 4 o 5 personas, pero han hecho un montón de bulla a lo largo de estos 70 días. Y el otro es el equipo social, que es las personas
la gerencia social que se encarga de la atención, de sostener, de liderar estos proyectos sociales. La suma de todos no hacen mucha gente, somos pocas personas, pero con toda la disposición del mundo de dejar lo mejor de nosotros para hacer buenas cosas, que dejen huella, que cambien la ciudad. Entonces, con respecto a los voluntarios, lo que hemos procurado hacer es poco a poco ir abriendo, nuevamente retomando nuestro trabajo y el aporte de algunos grupos voluntarios, sobre todo institucionales al comienzo, porque es claro, hay que entender que es difícil maniobrar en medio de una circunstancia tan compleja como una pandemia, claro, que además exige pues exponer la vida de muchas personas. Incluso como anécdota, en algún momento, hace algunas semanas, hace 2 semanas, nos enfrentamos con una realidad que no habíamos contemplado inicialmente, porque el proyecto inicial era que esto tenía que quedarse unas cuantas semanas, que iba a pasar, digamos, el estado de emergencia, pero el estado de emergencia se fue alargando y tuvo 4 o 5 alargues, y en uno de esos alargues nos tocó la ola de frío y el cambio de clima, que además asumo que todos hemos sufrido, y oye, hay que sacar la ropa de invierno porque ya tengo frío, ya no puedo estar en short y en polo en la casa. Pero eso trasladado a una realidad del albergue, teníamos a 120 personas que estaban en sandalias, en short y en polo, y que en las noches se congelaban. Entonces, de emergencia tuvimos que armar esta campaña Abriga un Abuelito, y en 48 horas logramos recolectar no sé cuántas bolsas. Nos pasamos 2 semanas solamente recogiendo lo que habíamos recolectado en 48 horas, porque la gente tiene esta disposición a ayudar, ¿no? Y yo creo que esa es una característica y un ADN del peruano que hay que saberlo explotar. El peruano es solidario, el peruano es bueno por naturaleza, ¿no? Y a veces no tenemos mucho, pero lo poco que tenemos lo tratamos de dar con generosidad. Entonces, hay que ponerse un poco creativos para crear canales, para crear vías, y para ayudarse de estos grupos de voluntarios que con muy buena disposición quieren aportarnos. Claro, qué interesante, qué bueno. Tenemos una pregunta que nos acaba de llegar. ¿Cómo ha sido trabajar con la comunidad de Acho? ¿Cómo reconocer los intereses de las personas que van a convivir con personas en situación de vulnerabilidad y apelar a su sensibilidad para que se conviertan en aliados en este proyecto? Mira, asumo que esta pregunta se refiere al vecindario. Hay que entender que no es un vecindario fácil. De hecho, el RIMAC, que es un distrito complejo, y en concreto la zona que rodea a la Plaza de Toros y a la Casa de Todos, es un lugar picante, es un lugar complejo. Además, circula mucha venta ilegal de varias cosas, de drogas, de alcohol. Entonces, había que aproximarse con mucho cuidado, con mucho respeto. Yo creo que lo primero que tienes que hacer cuando te enfrentas a circunstancias tan complejas es entender que estas personas también necesitan respeto, también necesitan que las escuchemos, y ir evidenciando que lo que tú puedes hacer responde o resuelve una o dos de sus necesidades inmediatas. Nosotros entendimos que la seguridad era una de sus necesidades inmediatas, y dijimos, bueno, hay que poner serenazgos en la puerta, hay que coordinar con la policía para que patrulle en la zona, y estos pequeños gestos hacían que ellos vayan entendiendo de que el proyecto no es un lunar, sino es parte de su vida, y que, como les decía, finalmente pues ha generado esto tan bonito, que es que ellos han apadrinado ahora el proyecto y se preocupan incluso por cómo están. Nos llevan fruta, nos llevan papas, nos llevan comida cuando no llega la comida. Entonces, yo creo que hay que tener siempre la sensibilidad para escuchar a los vecinos, a las zonas, y tratar de ser evidentes con lo que tú puedes ayudar para que eso mejore. Bueno, qué bueno saber que la relación con la comunidad es buena. Y por último, nuestra última pregunta es, ¿cómo sostendrán ese posicionamiento construido en la pandemia? ¿Qué tácticas comunicacionales están pensando implementar para darle continuidad a su propuesta de valor? Mira, qué pregunta tan compleja. Mira, lo que yo creo es que no hay que dejar de crear. Hay algo que funciona muy bien, que es que un proyecto tiene que estar siempre en constante innovación.
¿no? Cuando ya te gastaste con un discurso, cuando ya te gastaste con un cuento, hay que sacar algo que lo haga distinto, hay que cambiar algo, para siempre tener un cuento distinto, un cuento nuevo para las personas, una narrativa nueva. Entonces, esta dinámica de estar constantemente midiendo el pulso de, oye, ya se gastó mi narrativa, agrego un elemento, lo cambio, lo giro, agrego otro, yo creo que es una constante, y que hay que ir manteniéndola en el tiempo. Y lo otro es siempre pensar en cuál es, que no sé si es un buen ejercicio para todos, pero a nosotros nos ayuda mucho ir pensando en cuál es el titular que buscamos, ¿no? Cuál es el titular que queremos, al que queremos llegar a la mañana siguiente, y salir a buscarlo, y poner los elementos y poner los medios para llegar a ese ideal. Entonces, como recomendación, como respuesta, yo diría, mira, innovación, siempre innova. Un proyecto, por más bueno que sea, por mucho aplauso que haya podido tener en un momento, se desgasta. No es posible sostener la atención mediática, no es posible sostener la atención de la ciudad por más de 2 semanas en una sola cosa. Entonces, si ya la ganaste, si ya tuviste el aplauso, ya mientras te aplauden tienes que estar pensando en tu segundo paso, ¿no? En cuál va a ser este elemento que lo va a hacer distinto la semana que viene y después la otra semana, y así sucesivamente. Bueno, gracias Miguel, muchas gracias por responder más de estas preguntas, muchas gracias por esta charla. Antes quería darle el paso a nuestra directora de carrera, Claudia Guillén, que tiene unas palabras para nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Estamos cerrando unas 3 semanas de actividades, de charlas. Hemos tenido 14 charlas, esta es nuestra 14ª charla. Y Miguel, te agradezco muchísimo porque nos vamos llenos de positivismo, de energía, de buena vibra, que es algo que nosotros queremos contagiar muchísimo en la carrera, que nosotros podemos hacer agentes de cambio y que para cambiar este país y para hacer un lugar mejor necesitamos gente que esté súper comprometida. Y me ha encantado lo que has dicho sobre sacar lo mejor de nosotros mismos, porque somos somos un país y una ciudad que sí tiene cosas muy positivas y muy buenas que hay que resaltar. Te felicito por este proyecto, te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo. Sé que estás con el tiempo súper, súper ajustado. Te hemos atolondrado llamándote todo el tiempo y te agradezco que le hayas dado pase acá, mi Ana, y que haya estado con nosotros. Agradezco también la presencia de nuestra decana, Úrsula Freund, ella es la decana de la Facultad de Comunicaciones, que también te dejó un mensaje de agradecimiento. Y bueno, y a todos los presentes, invitarlos para el siguiente ciclo. Volveremos a tener Imagen Week. Mañana tenemos la fiesta final, una fiesta en internet, pero bueno, fiesta al final. Y gracias a todos por estar aquí, gracias otra vez Miguel y a todos los participantes. Y vamos con fuerza y vamos por hacer un país mejor. Gracias. Gracias también a ustedes. Chao, 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 chao a todos. Gracias, Miguel.